Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al primer curso de electroencefalografía de Brain Support. Soy Edith Granados, de Brain Support, estudiante de posgrado del CINVESTAF del IPN Unidad Guadalajara, y los voy a acompañar en este primer módulo. Vamos a hablar de las bases de electroencefalografía. Y vamos a comenzar con un poco de historia. Y pues quien comenzó con la electroencefalografía, sin saberlo, fue Richard Caton, que en 1875 fue la primera persona, era un fisiólogo, la primera persona que realizó los descubrimientos y descripciones de la actividad eléctrica del cerebro. Obviamente siguiendo pasos de investigaciones que ya se habían hecho anteriormente del sistema nervioso. Ya se había descubierto en 1770 por Luigi Galvani que existía activación eléctrica en nuestro cuerpo, pero fue hasta 1875 que Richard Caton hizo mediciones por primera vez de actividad cerebral. Después de algunos años, Hans Berger, en 1924, quien tan solo tenía 29 años en ese entonces, porque nació en 1873, grabó los primeros EEG, o las primeras lecturas de electroencefalografía en humanos, y fue específicamente en un joven de 17 años, quien había tenido una cirugía en el cerebro y por lo cual habían tenido que hacer una perforación, y gracias a eso fue que pudo tener una lectura mucho más clara. Hans Berger, ya que fue quien grabó los primeros experimentos de electroencefalografía, de hecho fue quien acuñó ese término, él se inventó el término electroencefalografía y a partir de ahí se empezó a utilizar. Y no nada más eso, sino que él también caracterizó los tipos de ondas que se pueden encontrar en el cerebro, como alfa, beta, etc. Desafortunadamente, y es muy triste darnos cuenta cómo su trabajo no fue valorado como debía de haber sido. A pesar de que fue un gran descubrimiento, él ni siquiera quiso publicar ese trabajo inmediatamente una vez haber descubierto esto, haber hecho las primeras grabaciones, sino que se esperó alrededor de 5 años. Y después de haber hecho la publicación y publicaciones posteriores, su trabajo no fue visto con mucha credibilidad por muchos años, hasta que algunos investigadores decidieron retomar este tema y de hecho ellos ya se dieron cuenta de que todo lo que él había descrito era verdad. Esos investigadores se llamaban Adrian y Matthews, quienes en 1934 publicaron un experimento en el que le dieron por primera vez en la historia una interpretación a las señales de electroencefalografía. Entonces, ellos hicieron este experimento en el cual ya sea que hicieran que la persona cerrara los ojos, abriera los ojos, ponerlo en oscuridad mediante una caja en la cabeza o dejarlo que diera luz. Y ellos notaron que cuando la persona cerraba los ojos, se empezaba a detectar una oscilación en la señal. Y cuando la persona abría los ojos, la señal se calmaba un poco más. Y así fue la primera interpretación de señales eléctricas en el cerebro. Ahora, se le pueden dar diferentes tipos de significado a una lectura de dos tipos, de dos formas, tanto estructural como funcional. Estructural porque tenemos diferentes áreas en nuestro cerebro y cada una es encargada de algo en específico. Y estas áreas están de alguna forma definidas o estructuralmente definidas. Por lo tanto, si tomamos un electrodo y lo colocamos en determinada área, vamos a tomar las lecturas generadas por las neuronas que están en toda esa área.
Y cuando hablamos de funcional, nos referimos a que, de hecho, la forma en la cual se generan esas activaciones cerebrales tienen gran relación con la, con la funcionalidad que está haciendo esa parte del cerebro. Entonces, por ejemplo, si estamos, ya sea, como vimos en el experimento anterior, viendo luz o no viendo oscuridad, entonces vamos a ver diferentes señales o diferente representación gráfica de las señales, aún cuando estemos tomando la señal de un mismo punto. La electroencefalografía no es la única forma en la cual podemos obtener información de esas activaciones de nuestro cerebro. En realidad existen varios métodos o estrategias. Una de ellas, bueno, electroencefalografía, que es de la que vamos a hablar aquí, magnetoencefalografía, que hace lecturas de la actividad cerebral mediante estrategias con eh, electromagnetismo, eh, imagen por resonancia magnética funcional, electrocorticografía, imagen óptica, local field potential, que es potencial de campo local, en donde también se utilizan electrodos, y spikes, que realmente es el mismo concepto, pero colocando electrodos, ya sea colocando electrodos dentro de la célula, del cuerpo de la célula, o tomando estas lecturas y haciendo un procesamiento de la señal. La funcionalidad que abarcan todos esos elementos los podríamos representar de tres diferentes formas. Primero, si son métodos o estrategias no invasivas o si son estrategias invasivas. Con no invasivo nos referimos a todos aquellos elementos que podemos estar utilizando para hacer lecturas del cerebro sin tener que hacer una introducción de algún elemento al cerebro, sin tener que hacer ningún tipo de cirugía, sin tener que incrustar electrodos, etc. Y de forma invasiva son todas aquellas estrategias para las cuales de alguna forma tiene que haber alguna cirugía. Hay algunas que están intermedias, voy a poner como ejemplo electrocorticografía, en donde se tiene que hacer, digamos, una cirugía en la cual se abre el cuero cabelludo, se abre el cráneo y se colocan los electrodos, pero en la superficie de la corteza del cerebro. Ya si nos vamos a un extremo, pues entonces se tendrían que introducir los electrodos al cerebro. Del otro lado, como es el caso de electroencefalografía, no es necesario hacer ningún tipo de cirugía, simplemente se pueden colocar los electrodos de forma externa. Y todas estas estrategias pueden darnos información de dos formas. Tanto le dicen resolución espacial y resolución temporal. Con resolución espacial se refiere a qué tanto abarca una sola lectura con la estrategia de la que vayamos a tomar las muestras. Entonces, por ejemplo, si colocamos un electrodo en un solo punto, ¿qué tanto espacio realmente, de qué tanto espacio estaría tomando información? En esta gráfica, entre más a la izquierda esté, significa que el espacio es mucho más amplio, y entre más a la derecha, estamos hablando de que va a ser la lectura mucho más fina.
va a tomar la muestra de un espacio mucho más pequeño. Si hablamos de representación temporal o resolución temporal, estamos hablando de qué tan rápido o lento vamos a tomar esas muestras o vamos a ver cambios en esas muestras. Entre más abajo estén, significa que la resolución es más rápida y vamos a estar en el rango de los milisegundos. Tal es el caso de magnetoencefalografía, SPICE y así hacia arriba, en donde entre más arriba esté en el gráfico, significa que la resolución va a ser mucho más lenta y va a estar en el rango de los segundos. Así que como pueden ver, cada uno de estos tiene ventajas y desventajas. No nada más las que les estoy presentando aquí, sino ventajas y desventajas con respecto a costo, con respecto a la posibilidad de desplazarse o hacer alguna otra actividad mientras están tomando las muestras. Cuando hablamos de las estrategias que utilizan electrodos o que toman señales eléctricas del cerebro, podemos ver estas tres, que son electroencefalografía, electrocorticografía y LFP, que son Local Field Potentials. Las muestras que se toman con esta estrategia, LFP, son con electrodos que van a ser introducidos en el cerebro, por lo cual podemos ver aquí que tenemos señales más finas, más cercanas a los potenciales de acción que realmente están siendo generados por las neuronas. En este caso, electrocorticografía, están colocados los electrodos en la superficie de la corteza cerebral. Podemos ver que ya no se parece tanto. Y acá, en electroencefalografía, podemos tomar las muestras de forma externa. Es decir, no es necesario hacer ningún tipo de cirugía y los electrodos se toman incluso arriba del cuero cabelludo. Cada una de estas tiene diferentes características. Aquí podemos ver una de esas características es la frecuencia a la que oscilan estas señales. Cuando hablamos de spikes, vamos a ver una señal en un rango de frecuencias entre 0.1 y 7 kHz. LFP menores a 200 Hz. Electrocorticografía menores a 200 Hz. Y electroencefalografía menores a 100 Hz. También vamos a ver una diferencia en el voltaje que podemos medir cuando estemos haciendo una lectura. Y eso nos va a ayudar después a reconocer cuáles lecturas sí son de electroencefalografía, por ejemplo, y cuáles no. Aquí, por ejemplo, con spikes, el rango de voltajes va a estar alrededor de los 500 microvolts. Si hacemos una lectura de LFP, siempre va a ser menor a 1 milivolt. Si hacemos una lectura de electrocorticografía, va a variar entre 0.01 volt y 5 milivolts. Y aquí, como la señal tiene que pasar por varias capas densas, vemos que de nuevo tenemos un rango de voltajes muy pequeños, o relativamente pequeños, entre 5 y 300 microvolts. Las señales se toman en diferentes áreas de nuestro cuerpo, específicamente del cerebro, corteza, cráneo. En este lado podemos ver cómo sería la representación de una neurona. Aquí las diferentes capas que podemos encontrar
en nuestra corteza, cráneo, etcétera, la piel, y de forma externa, donde estarían colocados los electrodos. Y podemos ver que hay una gran diferencia en el tipo de señales que recibiríamos. Por ejemplo, aquí, si se trata de colocar el electrodo lo más cercano al cuerpo de la célula, entonces prácticamente podríamos ver cómo se están disparando esos spikes, cómo se están disparando esos potenciales de acción de la célula. Si la muestra se toma dentro del mismo cuerpo de la célula, se le llama grabación intracelular. Sin embargo, por ejemplo, si estamos hablando de que el electrodo se colocó solamente muy cerca de la célula, pero no necesariamente adentro, entonces esta grabación de local field potential, vamos a ver que tenemos una señal que está en el rango de 1 milivolt, y aquí vamos a ver la señal que representa a la muestra con electroencefalografía. En general, en personas no se utiliza este tipo de grabaciones porque al hacer la lectura directamente en el cuerpo de la célula puede dañar a esta. Cuando tomamos una muestra, una sola lectura, vamos a ver o podemos encontrarnos diferentes formas en la señal. Y viendo la forma nos podemos dar cuenta de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí podemos ver que se está tomando la muestra en todos los casos en una misma célula y solamente ocurre un potencial de acción. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver un disparo en la activación eléctrica. Pero ¿qué es lo que pasa si tomamos la muestra o si se toman muestras de activaciones simultáneas? Entonces, lo que vamos a hacer es una lectura o vamos a leer una activación mucho más alta, porque vamos a ver la suma de todas las activaciones simultáneas que se hicieron. Y hay otro tipo de suma que es temporal, en la cual las activaciones se hacen en forma de tren y no necesariamente de forma simultánea. Entonces, la activación del potencial de acción, vamos a ver que tiene una forma como de escalera o de un tren. De hecho, le dicen tren de pulsos, suma por tren de pulsos. Esta es la representación gráfica de un conjunto de neuronas que se están activando en esta temporalidad. Si nosotros tomamos una lectura con un electrodo cerca de esta área, entonces vamos a ver que la activación de todas estas neuronas se van sumando. Aquí baja porque ya no hay activación, de nuevo vuelve a haber una activación aquí y vemos la representación como la suma, baja de nuevo y así sucesivamente. Entonces, aunque nosotros estamos viendo, cuando estemos leyendo la señal en LFP, vamos a estar viendo una señal que oscila así, realmente lo que está ocurriendo es que varias neuronas se están activando de forma sincronizada. Y vamos a poder ver variaciones en la velocidad en la cual oscila la señal y la amplitud de esa misma oscilación, que nos va a dar mucha información acerca de qué tan sincronizadas están los disparos de esas neuronas y qué tantas neuronas se están activando al mismo tiempo. Es importante mencionar que cuando tomamos una muestra en un punto en específico, realmente cuando nosotros estemos
colocando nuestro electrodo de forma externa, vamos a poder hacer una lectura de una región mucho más amplia. Y esa activación va a ser de hecho leída en varios puntos alrededor de donde realmente se generó. Ahora vamos a hablar de algunas señales unas propiedades de las señales. Una señal es la representación o la representación de un fenómeno. Vamos a decir la temperatura. La variación en la temperatura puede ser representado como una señal. Y en realidad esa señal es continua. Pero nosotros no podemos nada más tomar esa señal y guardarla. Para poder nosotros almacenar esa información o desplegarla en algún dispositivo, etc., es necesario tomar mediciones en cada instancia de tiempo, de un tiempo determinado, e idealmente con una separación constante, es decir, que la medición tenga un tiempo definido. Entonces, por ejemplo, si tomamos mediciones de esta señal, podríamos ver que hacemos una medición aquí, medimos este punto, otra aquí, medimos este punto, otra aquí, este punto, y así sucesivamente, de tal forma que se pueda representar la misma señal que estábamos leyendo. O de otra forma, de tratar de decirlo de otra forma, es que podamos reconstruir la señal original con las muestras que nosotros tomamos. A esta transformación de una señal continua a una señal muestreada se le llama discretización. Y eso se hace mediante el muestreo. Entonces tenemos una señal continua o análoga y vamos a hacer muestreo en determinados puntos de la señal para obtener una señal discreta. Existen varios factores que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos esta transformación de una señal continua a una señal discreta. Cuando hacemos una medición, debemos saber que la medición que estemos tomando no va a ser la señal que se está generando, posiblemente no va a ser la señal que se está generando realmente. Vamos a estar tomando una lectura de la señal más cualquier ruido que se esté generando alrededor de esa señal. Entonces posiblemente nosotros vamos a ver algo así, aunque realmente lo que se esté generando es algo así. Este es un ejemplo de una señal que tiene ruido, se hizo una lectura y esa señal tiene ruido, y es posible hacer una eliminación de todos estos elementos o todo este ruido. No al 100%, pero sí es posible eliminar una parte de ese ruido. Para asegurarnos de que cuando estamos haciendo una transformación de una señal continua a una señal discreta tenemos una representación de esa señal de tal forma que podamos reconstruirla, entonces hay que tomar en cuenta la velocidad a la cual estamos tomando las muestras, es decir, la frecuencia de muestreo. Y debemos considerar o debemos tomar en cuenta un teorema que se llama teorema de Nyquist, en el cual nos dice que la frecuencia de muestreo debe de ser al menos 2 veces mayor que la frecuencia máxima de la señal. De otra forma, si nosotros estamos muestreando a determinada frecuencia, podemos ver, por ejemplo, en este caso, que si tratamos de reconstruir la señal nada más con los puntos que hemos muestreado,
podríamos obtener una señal que es totalmente diferente, que es esta punteada, a la señal original. A este fenómeno se le llama aliasing o alias, es decir, que existe más de una representación para ese mismo conjunto de puntos. Cuando nosotros ya tomamos una señal y la tenemos guardada, podemos representarla de dos formas diferentes, en el dominio de la amplitud y en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la amplitud, que también se le llama dominio del tiempo, es de hecho como nosotros vamos a guardar las señales que vamos tomando en el tiempo. Es decir, nosotros tenemos varios electrodos en el cerebro y cada cierta unidad de tiempo vamos a estar tomando una muestra, una lectura del cerebro, una lectura de la actividad eléctrica del cerebro en ese electrodo durante un tiempo determinado. Es por eso que se llama en el dominio del tiempo. Y la amplitud o los microvolts es lo que vamos a estar guardando en cada una de esas instancias de tiempo. Una misma señal también puede ser representada en el dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia es otra representación en la cual se pierde esta propiedad del tiempo. Ya no podemos tener, aquí por ejemplo ya vemos que no estamos hablando del tiempo, sino de frecuencia. Y en este dominio, lo que nos va a estar diciendo es qué tanto de los elementos en determinada frecuencia estamos observando en ese conjunto de puntos consecutivos. ¿Cómo es esto? Bueno, si tenemos una señal que aquí está en el dominio, este de aquí arriba es en el dominio del tiempo. Si tenemos una señal senoidal con una frecuencia determinada, entonces podemos ver su representación en el dominio de la frecuencia, en donde si toda la señal tiene esa misma frecuencia, pues entonces aquí vamos a ver un pico a esa frecuencia a la cual está nuestra señal en el dominio del tiempo. Afortunadamente, es posible hacer una transformación de señales en el dominio del tiempo a señales en el dominio de la frecuencia y señales en el dominio de la frecuencia a señales en el dominio del tiempo gracias a la transformada rápida de Fourier o transformada de Fourier. Con esa transformada, lo que Fourier trató de hacer es decir que cualquier señal puede representarse como un conjunto de señales senoidales. Cada una de esas señales senoidales oscilando a determinada frecuencia, y con eso podría decir qué tanto de la señal está en una frecuencia en específico, y por lo tanto es posible graficar o visualizar cada uno de esos elementos o cada una de esas frecuencias. Como les comenté anteriormente, cualquier señal continua es posible transformarla a un conjunto de señales senoidales, cada una de esas señales representando una frecuencia diferente, y esto de aquí sería el dominio de la frecuencia. Esto de acá sería el dominio del tiempo. En una señal del cerebro, en una señal de electroencefalografía, podemos ver o se han clasificado diferentes rangos de frecuencias en el cual vamos a ver activaciones. Estos rangos de frecuencia son delta, teta, alfa, beta y gamma principalmente.
la activación más representativa va a estar en este rango. Sin embargo, sí podemos encontrar señales de diferentes áreas en este rango. Al rango de frecuencias o de señales que estén en estas frecuencias se les llama, si tiene una frecuencia de 0, pues de corriente directa, a este rango infralentas, y en este rango señales de frecuencia lenta. Cuando estamos haciendo una lectura de una señal de electroencefalografía, lo que vamos a medir no es únicamente las activaciones cerebrales, sino que vamos a tener otras lecturas de otras fuentes. A estas lecturas externas se les llaman artefactos. Podemos tener artefactos biológicos o artefactos del ambiente. Vamos aquí a poner algunos ejemplos de ellos. En primer lugar, y el más común, son los parpadeos. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que durante un experimento una persona empiece a parpadear. Pero afortunadamente es relativamente fácil identificar cuáles sí son parpadeos y cuáles no son parpadeos. Por ejemplo, aquí podemos ver que de forma simultánea los electrodos que están colocados más cerca de los ojos están detectando estas señales. Están detectando estos picos de movimiento muscular. Y gráficamente aquí podríamos ver cuáles son los electrodos que están teniendo mayor activación. Entonces, de acuerdo al área en el cual están ocurriendo esas activaciones y a la forma que tienen las activaciones, podemos identificar que ese es un parpadeo. Y ese es un parpadeo biológico, un artefacto biológico, perdón. En el espectro de la frecuencia también podemos ver cómo aquí de tener una señal más o menos continua, tenemos aquí un pequeño pico a 60 Hz. Y esto también lo podemos relacionar con este tipo de artefactos. El movimiento lateral del ojo. Ese es un artefacto que también se puede identificar de forma relativamente fácil. En este tipo de lecturas podemos ver que vamos a tener activación en dos áreas diferentes y de forma simultánea vamos a tener una lectura positiva y una lectura negativa en cada uno de los lados laterales. Y esa es una forma relativamente fácil de encontrar que hubo un movimiento lateral del ojo. Los maxilares también pueden generar señales que pueden interferir con la señal de electromiografía que nosotros vamos a leer. Entonces, si la persona está haciendo movimientos de masticado, si la persona está moviendo la mandíbula, haciendo presión entre los dientes, o simplemente si la persona está tensa y haciendo tensión en los músculos maxilares, esas señales van a poder ser leídas por la señal de electromiografía. Aquí nosotros podemos ver cómo podemos identificar que esas señales precisamente vienen de los músculos maxilares. Podemos de alguna forma identificar cuáles son los electrodos que están localizados en uno u otro lado del área que estamos monitorizando y podremos identificar que en esta área en específico se está generando cierta activación y de hecho podemos ver cómo la intensidad de la señal va incrementando conforme los electrodos se van acercando a los músculos maxilares. Aquí podemos ver cómo estos músculos son los que están más activos y aquí en algunos otros van disminuyendo, aunque también hay actividad.
Y de la misma forma en la cual los músculos maxilares pueden hacer que se generen estos artefactos o este ruido que se va a leer también en la señal, otros músculos pueden causar los mismos síntomas o la misma situación. Esto es, si la persona está tensa, si el cuello de la persona está tensa, si está moviendo los músculos de la frente, si está moviendo algún otro músculo que esté cerca de donde se están tomando las lecturas de electromiografía, entonces muy posiblemente estas señales van a hacer que se genere este ruido. Estas señales también van a ser leídas por los electrodos de electroencefalografía, por lo que vamos a tener que trabajar en esto, en este tipo de ruido, para eliminar, tal vez no se pueda al 100%, pero eliminar lo más que se pueda, tratando de ver qué tipo de ruido es el que tenemos. Como vimos en algunos de los ejemplos que les di, la mayoría del ruido se podía encontrar alrededor de los 60 Hz. Y este no es la excepción. También podemos ver que para la activación muscular generalmente también se encuentra en el rango de los 60 Hz. Otro tipo de ruido es la señal del corazón. Entonces aquí es un poco más evidente que es una señal cardíaca porque tenemos patrones repetitivos cada determinado tiempo y ese tiempo generalmente debe coincidir con la temporalidad cardíaca. Por lo tanto, aquí vemos que de hecho todos están sincronizados con esa misma activación y este es un poquito más fácil de identificar. No nada más nuestro mismo cuerpo puede ser una fuente de ruido, sino que fuentes externas también pueden verse reflejadas en la señal que estamos midiendo. Y este es el caso de la misma energía eléctrica que nosotros tenemos en nuestros hogares, en el laboratorio, en la oficina. Esta energía senoidal oscila a una frecuencia de 60 Hz y en algunos otros países a 50 Hz. Pero en general, 60 o 50 Hz van a ser señales de ruido que nosotros vamos a encontrar muy posiblemente en la señal de electroencefalografía, que vamos a estar monitoreando. También hay otra razón por la cual vamos a ver distorsión en la señal, y esto es si alguno de los electrodos no está bien fijado, si la gorra no está totalmente bien colocada, o si la persona se está moviendo mucho, esto puede causar que el electrodo se esté moviendo y vamos a ver que hay muchísimo ruido. Pero aquí es muchísimo más evidente porque la señal se distorsiona demasiado. No hay forma que una señal cerebral genere una onda con esta amplitud. Por lo tanto, aquí sabemos que esta señal definitivamente es del movimiento del electrodo. Esas señales las vamos a encontrar en baja frecuencia, por lo tanto tendremos que tratar de retirar de nuestra señal las ondas de baja frecuencia. ¿Cómo podemos retirar estas frecuencias o estos rangos de frecuencias que les acabo de mencionar? Bueno, hay diferentes estrategias. Podemos utilizar filtros, como son el filtro pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechazabanda. Vamos a explicar cada uno de ellos. El filtro pasaaltas, lo que va a hacer es dejar pasar frecuencias a partir del valor que nosotros definamos. Idealmente, en un mundo ideal, aquí debería ser, si estamos hablando de frecuencia, deberíamos de tener frecuencia 0 y aquí una recta totalmente vertical a partir de la cual ya vamos a permitir que pase esa frecuencia, el resto de las frecuencias. Sin embargo, en la vida real no tenemos nada parecido a eso. Lo que vamos a tener es que aquí van a haber una frecuencia baja, en muchos casos aquí van a haber pequeños rizos, una subida que puede ser muy lenta o muy rápida, pero tenemos una consecuencia que va a haber aquí un pequeño ruido en muchas ocasiones. Los filtros pasa alta los vamos a utilizar
Cuando identificamos con nuestra señal hay un drifting. ¿Qué es un drifting? Bueno, cuando la señal empieza a desplazarse muy lentamente hacia arriba o hacia abajo. Entonces nosotros podemos hacer un filtro pasa altas de ya sea 3, 4, 5 Hz, dependiendo de cuáles son las frecuencias que no nos importan, y vamos a encontrarnos con que en nuestra señal se elimina ese drifting y vamos a tener una señal que oscila en un solo eje. El filtro pasabajas nos sirve para hacer lo opuesto que el filtro pasaltas, que es vamos a dejar pasar frecuencias menores a una frecuencia que nosotros definamos. Sucede exactamente lo mismo que les expliqué con el caso de los filtros pasaltas, en donde idealmente aquí debería ser totalmente recto, subir vertical y continuar horizontal, pero eso no sucede en la vida real, así que vamos a tener algo más cercano a esto, a esta curva que se ve aquí. Por lo tanto, por ejemplo, vemos aquí no se van a eliminar al 100% este rango de frecuencias. ¿Cuándo vamos a utilizar un filtro pasabajas? Esto lo vamos a hacer en prácticamente todas las señales de electroencefalografía, porque como mostramos en la gráfica en donde vemos los diferentes tipos de señales de electroencefalografía, tenemos señales alfa, beta, teta y gamma, que todas ellas son menores a 100, 200 Hz. Por lo tanto, debemos asegurarnos de eliminar todas aquellas frecuencias que sean mayores a estos 100, 200, cualquier frecuencia que nosotros definamos como límite, pero gracias a este filtro pasabajas vamos a poder realizar esa operación. Si nosotros teníamos una señal que incluso se veía con muchísimo ruido, que nada más se veían líneas hacia arriba y hacia abajo, si nosotros hacemos un filtro pasabajas, vamos a ver que esa señal tiene más representación, que significa que le podemos encontrar más fácil el significado. Generalmente, de la forma fácil de decirlo es que le vamos a quitar ese ruido. Ahora, el filtro pasabandas es una unión de los dos filtros anteriores que mencioné. Es decir, por un lado tenemos un filtro pasa altas que nos va a permitir definir un límite y dejar pasar las frecuencias a partir de ese punto. Y esto se une con un filtro pasa bajas, que también se define un punto, y a partir de ahí se van a dejar pasar las frecuencias que sean menores a esa frecuencia de corte. Por lo tanto, como resultado vamos a tener un rango de frecuencias permitidas que se van a dejar pasar por este filtro. Y eso nos puede ayudar a que no tengamos que hacer dos filtros separados, el filtro pasa altas y pasa bandas, sino que simplemente hagamos este mismo proceso, este filtro pasa bandas lo definamos y vamos a poder obtener los mismos resultados o resultados muy similares dependiendo de las características que definamos en el filtro. El filtro rechazabandas va a ser lo opuesto que el filtro pasabandas. En este caso, vamos a restringir el paso a un rango definido de frecuencias. Entonces, vamos a dejar pasar frecuencias más bajas a ese punto de inicio. Vamos a dejar pasar frecuencias mayores a ese punto de corte final y por lo tanto se van a omitir todas las señales que estén en este rango de frecuencias. En los ejemplos que les puse de filtros de artefactos, era muy común encontrar ruidos alrededor de los 50 a 60 Hz, ya sea por razones biológicas, por activaciones musculares o por interferencia de la energía eléctrica. Por lo tanto, nosotros querríamos hacer un filtro pasabandas. Lo que vemos aquí es un ejemplo en el cual tenemos filtros notch que son encargados de hacer un filtrado en un rango muy muy angosto. Y aquí vemos que se hicieron dos filtrados, uno en el rango de las frecuencias de alrededor de 50 Hz
y otro alrededor de los 60 Hz. Por lo tanto, como resultado tendríamos frecuencias que se dejaron pasar en todos estos puntos alrededor de aquí y en todos estos, porque se aplicaron de hecho dos filtros. Uno de estos es un filtro y el azul es otro filtro. Y con eso concluimos filtros. Como resumen, los temas que vimos en este curso fueron una introducción a electroencefalografía, artefactos, filtros, y en los siguientes módulos vamos a ahondar un poco más en esos temas y vamos a ver otros temas. Por lo tanto, yo concluyo con esto. Si desean más información, si tienen dudas, si tienen sugerencias, pueden contactarnos en support@brainsupport.co. Muchas gracias por su atención y aquí los esperamos en el siguiente módulo.